Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Gracias por estar con nosotros en esta lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 16, del versículo 1 al versículo 18. Estamos en el Evangelio de Lucas, recuerde usted, y le invito para que lea con nosotros. Si no puede hacerlo porque se encuentra realizando sus actividades cotidianas, va conduciendo su automóvil, o probablemente no le es posible hacerlo, pero sí nos puede escuchar. Escúchenos, abra sus oídos, su corazón y dejemos que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Le agradezco sus saludos, sus comentarios. Le agradecemos que se suscriba y que comparta las lecturas con sus contactos, pero sobre todo sus oraciones. Envíenos sus peticiones de oración porque al final vamos a hacer una oración juntos con la ayuda de Dios. La palabra de Dios dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también es en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Hasta aquí tenemos los 18 versículos de este pasaje bíblico. Hagamos unas breves consideraciones. Primeramente diremos y recordemos que en el capítulo anterior el Señor Jesús introdujo el tema del dinero con la parábola de la mujer que diligentemente buscó una moneda que había perdido. Si recordamos también, luego habló acerca del hijo pródigo, un ejemplo de un derrochador del dinero que había heredado. Este capítulo 16 del Evangelio de Lucas continúa tratando el tema de la administración del dinero. Querido hermano y hermana, usted debe saber que la Biblia nos habla acerca del tema del dinero. Así como nos habla de otras cosas, nos habla cómo saber administrar los recursos financieros. Pero bien, aquí encontramos dos parábolas mayores en las cuales se presenta a un hombre rico. Uno de ellos se ve obligado a despedir a su mayordomo deshonesto porque derrochó sus posesiones. Veremos más adelante, cuando leamos el día de mañana, con el favor de Dios, la parábola del rico y Lázaro, veremos que habla de otro hombre, un hombre rico, que fue egoísta y que no le importaron las necesidades del pobre, en este caso de Lázaro. Esas dos parábolas son una lección a los discípulos para que hagan buen uso de su dinero.
Y usted y yo debemos hacer buen uso de los recursos que Dios pone para que sean bien administrados. Pero bien, veamos la primera parábola que nos ocupa en este día. El mayordomo que está por ser despedido toma providencias para asegurarse un futuro decente. Les indica a los que le deben dinero a su amo que reduzcan la cantidad de lo que deben. Dice la Escritura que a uno le es descontada la mitad de su deuda y al otro el 20%. El hombre rico, el amo, alaba a su mayordomo por la forma sagaz con la que usó el dinero, aun cuando no era suyo, para garantizar un futuro más seguro para sí mismo. Este mayordomo no es muy diferente del hijo pródigo, que fue muy generoso con el dinero que él no había ganado. La aplicación que hace Jesús de esta parábola comienza en la última frase del versículo 8, cuando dice claramente: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Usando las palabras del hombre rico, comenta que los hijos de este mundo son más sagaces en el manejo del dinero que sus propios seguidores, los hijos de luz. A nuestro Señor Jesucristo le gustaría ver que todos sus seguidores usen el dinero de una manera sensata y correcta. Incluso les dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El significado exacto de este versículo es muy importante tenerlo en cuenta. El significado exacto del versículo 9 ha sido tema de mucha discusión, donde la Reina Valera traduce riquezas injustas. Pero el texto original en griego dice el término que se utiliza o que se remonta a la palabra hebrea que significa en lo que uno pone su confianza. Esto quiere decir, se refiere al dinero o a las posesiones, a las cosas terrenales en las que tantas personas confían. A esto se le llama injusto o mundano. La Nueva Versión Internacional así lo traduce. Mientras que la versión 77 de la Reina Valera dice: cuando tengáis que dejarlas. Las otras versiones de la Reina Valera dicen: cuando estas, o sea, las posesiones falten. En conclusión, los manuscritos griegos difieren en este punto. Es posible entender la versión de la Reina Valera que se usaba en la versión 77 como una referencia a la muerte, así como traduce la versión autorizada en inglés. Las otras ediciones de la Reina Valera junto a la Nueva Versión Internacional se refieren al momento en que el dinero se acaba. Pero bien, ya sea que se trate de lo uno o de lo otro, la persona que haya ganado amigos con sus posesiones mundanas tendrá un futuro seguro en los cielos. El punto es este, hermanos y amigos. Usa el dinero de manera sensata para asegurar tu futuro. Una forma sabia de usar el dinero es darle a los pobres. Una forma sabia de usar el dinero es dar un buen testimonio y no dejar que el dinero te controle o te domine. El Señor Jesucristo nos ha dicho una y otra vez que nosotros no debemos amar al dinero, debemos usarlo correctamente. Pero bien, Jesús prosigue con algunas aplicaciones adicionales basadas en esta parábola. Allí hay contraste entre lo muy poco y lo mucho, entre riquezas injustas y lo verdadero, entre los bienes ajenos y lo que es vuestro. Los bienes mundanos que Dios puede colocar en las manos de una persona no son realmente nada en comparación con las verdaderas riquezas de los cielos. Y cuando hablamos de los bienes mundanos, estamos hablando de los bienes de esta tierra, de lo que perece, la riqueza, las posesiones. La palabra mundano muchas veces la asociamos solamente con el término pecado, pero debemos entender que mundano es lo que pertenece a este mundo. Y el dinero, aun cuando es necesario y debemos administrarlo bien, pues pertenece a este mundo porque se apolilla y se envejece. Por eso, la persona que hace mal uso de los bienes terrenales o mundanos, como aquí se traduce, al convertirlos en el objeto de su confianza o al usarlos en una forma egoísta, no es apta para que se le dé el tesoro celestial.
quien sabe administrar bien los recursos de este mundo, lo material, podrá administrar las riquezas que Dios le da en su reino espiritual. El Señor Jesús concluye con la afirmación familiar de que uno no puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el texto original en griego usa otra vez el término acerca de los bienes de este mundo. Y una vez más el Señor nos dice que los bienes los usemos para el servicio que fueron creados, pero no poner nuestra confianza en ellos. Notamos en la parábola que el amo que da el dinero es siempre más importante que el dinero que él da. Hermanos, no confundamos las bendiciones con el dador de las bendiciones. Aquí el amo que le da el dinero a su siervo es más importante que el dinero mismo. Cuando el dinero tiene prioridad sobre el amo, entonces uno tiene un clásico ejemplo del mal uso de los bienes. Eso fue cierto respecto del hombre rico cuyo fin trágico describió Jesús en el capítulo 12, versículo 16 al 21, que ya dimos lectura. También será cierto del hombre rico que se describe en la siguiente parábola cuando leamos el rico y Lázaro. Notamos que aunque Jesús les está hablando a sus discípulos, los fariseos estaban escuchando y se burlaron de lo que oyeron. ¿Y por qué se burlaron? Porque ellos consideraban a las riquezas como una señal del favor especial de Dios hacia una persona. Cuidado, hermanos, con esto. Ciertamente las bendiciones y la posesión de bienes que recibimos de parte de Dios, le damos gracias a Dios por lo que Dios nos da. Si usted tiene posesiones materiales, gloria a Dios. Pero no necesariamente el hecho de poseer riquezas y bienes materiales es una señal del favor especial de Dios hacia una persona. Que si bien es cierto, Dios nos da ese favor. Todo lo que poseemos es por el favor de Dios. Pero no confundamos que todas las personas que tienen bienes materiales es porque están simplemente recibiendo el favor de Dios. Solamente pensemos en las personas que han hecho su dinero de una forma incorrecta. No podemos decir que eso fue bendición de Dios. Todas aquellas personas que se han enriquecido ilícitamente, robando, haciendo fraude u otro tipo de cosas reprobadas por la palabra de Dios. Si bien es cierto, nosotros reconocemos que toda dádiva, todo don perfecto, toda bendición que recibimos material y espiritual viene de Dios y es una forma de agradecer a Dios sus bendiciones y sabemos que Dios nos bendice, pero cuidado con confundir este criterio, porque los fariseos así lo pensaban. Tenían el concepto de que las riquezas eran la recompensa por llevar una vida buena. Y si bien es cierto, también damos gracias a Dios que quien lleva una vida ordenada, disciplinada, cosechará buena semilla. Pero también veremos personas que no tienen ningún tipo de estas características y a través de medios ilícitos también pueden llevar una vida humanamente ante los ojos de este mundo, una vida buena, una vida económicamente solvente, podríamos decirlo de una manera más coloquial. Pero queridos hermanos, por esa razón los fariseos amaban las riquezas. Aquí está el punto. Las personas que creen que las riquezas lo es todo, aman las riquezas. Y nosotros amamos a Dios antes que cualquier otra cosa. Por eso Jesús los reprende por su actitud incorrecta hacia las riquezas. Las riquezas deben estar en su correcta dimensión y no confundir nuestra adoración y obediencia a Dios por siempre. El Señor reprende su actitud porque ellos quieren utilizar sus bienes como una señal a la gente de que su vida y enseñanza son del agrado de Dios. Jesús ve en la riqueza solo el excesivo brillo externo que no dice nada acerca del corazón. La gente puede tener en gran estima las riquezas, pero ellas no causan ningún impacto en Dios. Dios está interesado en la buena administración y en la correcta administración de las riquezas, de una manera que le den gloria a Él y que demuestren el amor para con los que están en necesidad. Dicho de otra manera, la riqueza, los bienes que Dios nos da, deben de ser bien administrados
para cosas buenas, correctas, para invertirlas, para usarlas, para ayuda al necesitado, para ayuda en las áreas de notoria necesidad y también para poder ponerlas en las manos de Dios y usarlas para nuestro bien, claro, pero nunca atesorarlas y poner nuestro corazón y confianza en ellas. Para ir terminando, los versículos 16 y 18, parece que el tema cambia por un tiempo breve. Tal vez Jesús está respondiendo a algún comentario hecho por uno de los fariseos en el sentido de que él no tiene derecho a hablar acerca de lo que es delante de Dios algo como abominación, en vista de la forma poco estricta en la que Jesús parece considerar algunas de las leyes. Pero el Señor hace notar que desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Juan se proclamaron la ley y los profetas. En el periodo del Nuevo Testamento la gente escucha ansiosamente las buenas nuevas y busca entrar en el reino de Dios. Mientras que algunas personas podrían pensar que en este periodo del Nuevo Testamento la ley ya no tiene más validez, ciertamente, pero Jesús afirma que no vino para reducir lo escrito de la ley, sino para cumplirla. Cristo cumplió la ley y los profetas. Como un ejemplo de la seriedad con que Jesús considera la ley, menciona la cuestión del divorcio. Muchos de los fariseos habían hecho que fuera muy fácil que un hombre se divorciara de su esposa. Un maestro de la ley judía dijo que uno se podía divorciar de la esposa si ella echaba a perder un platillo de comida, si se volteaba indecorosamente en la calle, si hablaba con un hombre extraño, se levantaba la voz como para que los vecinos la escucharan. A ese grado habían llegado. Pero la ley en contra del adulterio se observa estrictamente. Pero esa misma ley podía ser burlada por un hombre que se divorciaba de su esposa y se casaba con la mujer que deseara. La esposa llegó a ser nada más que una posesión de la que el esposo se podía deshacer a su antojo. Ahora el Señor Jesús aquí muestra su energía y su preocupación por la importancia que tiene el matrimonio y, por qué no decirlo, por los derechos que la esposa o la mujer tienen cuando el Señor los une como una sola carne. Así que el Señor habla claramente que no se debe quebrantar este mandamiento. Un mandamiento que se cumple y debe cumplirse a cabalidad, porque cuando un hombre se casa con una mujer, debe ser hasta que la muerte los separe. Queridos hermanos, por eso es importante entender cómo el Señor Jesucristo a sus oyentes les daba a conocer estas cosas que muchas veces para nosotros también pueden ser difíciles de entender, pero si obedecemos, no será difícil. Va a ser sencilla la forma, porque recordemos que Jesús dijo que llevemos su carga, que su carga es ligera, que llevemos su yugo. Así que hermanos, oremos al Señor, seamos mayordomos fieles, hagamos buen uso de los bienes materiales, no pongamos nuestra confianza en ellos, seamos sabios, inteligentes, sagaces para administrar bien los recursos y así darle la gloria a nuestro Dios. Y recordemos siempre, hermanos, que la ley que el Señor cumplió, esa ley ha sido para que nosotros ahora vivamos en la gracia, pero honremos la gracia, y que esa ley que el Señor dio a su pueblo también debemos observarla, muy importante en este término respecto al matrimonio, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, cada día para poder obedecerla, para poder aplicarla a nuestro corazón. Ayúdanos a ser buenos administradores de los recursos materiales. Te pido, Padre bendito, también que nos ayudes a vivir en nuestro matrimonio como tú lo ordenas, que honremos el matrimonio porque eso a ti te honra, Señor. Toma las necesidades de este momento. Padre, te ruego que sanes al enfermo, que restaures al que está desalentado y que se siente atribulado. Libéralo en el nombre de Cristo Jesús, y que en este día podamos, Señor, ver tu gloria. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Mañana le esperamos para ver la siguiente parábola del rico y Lázaro.
Por lo pronto deseo que tenga un día bendecido y recuerde, sigamos escudriñando la bendita palabra de Dios. La paz de Dios sea con cada uno.